Buenos días. Buenos días con la presencia de los congresistas Freddy Sarmiento, Rubén Condori, congresista Emiliano Apaza. Sin el quórum reglamentario y contando ya con la presencia de los invitados, vamos a dar inicio a esta sesión como una sesión informativa y vamos a pasar directamente a orden del día. En la estación orden del día, el día de hoy, señores colegas congresistas, vamos a pasar al punto 1 de la agenda, que es la exposición de la Superintendente Nacional de Aseguramiento en Salud, la doctora Flor de María Phillips Cova. El tema es el informe sobre la problemática de los medicamentos y su impacto en el costo de los factores de producción de los servicios integrales de salud. Dejamos constancia también que hemos invitado a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, quienes han excusado su asistencia. ¿Están aquí presentes? La Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Vamos a solicitar que inmediatamente el protocolo va a pasar a la Asociación Peruana. La Asociación de Clínicas Particulares lo representa el doctor Sebastián Céspedes Espinosa, que está aquí con nosotros. La Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, representado por el señor presidente Juan Carlos Salem, que también está con nosotros. Vamos a invitar a la doctora Flor de María Phillips y a su equipo técnico que lo acompaña para iniciar una exposición y hacer uso de su palabra por una duración de 20 minutos. Doctora. Muchas gracias. Permítame entregarle una copia de la presentación. ¿Podría ser Gracias. Muchas gracias, señora congresista, por la oportunidad de poder reunirnos con ustedes y compartir los avances de la mesa de trabajo encargada de la revisión de los aspectos técnicos y económicos del modelo actual de medicamentos en el sector privado. Esta mesa fue instalada hace 5 meses atrás a raíz de una preocupación no solamente del Congreso de la República, sino también del colectivo social, con referencia a algunas diferencias notables en precios de medicamentos. La siguiente, por favor. En ocasión de la presentación que hiciéramos acá, tanto a la comisión que usted preside como a la Comisión de Salud, adquirimos una serie de compromisos. Ahora vamos a tratar de dar cuenta de los avances de estos compromisos que fueron compartidos en aquella oportunidad. Los compromisos fueron separados en 3 líneas de acción. Una fue la línea de acción de creación de valor, la segunda fue la de transparencia y la tercera la de regulación y supervisión. En la línea de creación de valor acordamos conformar una mesa de trabajo para revisar los aspectos técnicos y económicos del modelo de gestión de medicamentos y su impacto en los factores de producción. Y además acordamos evaluar los resultados de los pilotos que se venían desarrollando entre algunas IAFAs privadas e IPRES privadas, a fin de minimizar los subsidios cruzados que además son de público conocimiento. En el área de transparencia acordamos 2 puntos. Uno fue apoyar a la DIGEMIT a fin de preparar al Observatorio de Productos Farmacéuticos para que pueda ser el nuevo referente de precios sujeto de transacción a nivel de IPRES y de IAFAS. Y el segundo punto, la supervisión en las IPRES para confirmar el cumplimiento de la obligación de reportar la información hacia el Observatorio de Medicamentos. Finalmente, la gran tercera línea que se acordó fue la de regulación y supervisión y que estaba vinculada a continuar con el proceso de adecuación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud con relación a sus nuevas competencias
y al desarrollo del marco regulatorio que permita una vinculación más transparente entre las IAFAS y las CIPRES y su impacto en el asegurado. Vamos a dar cuenta de estos 5 compromisos asumidos. En la primera lámina podemos ver parte de la resolución de superintendencia que se firmó el 9 de abril del 2013, 6 días después. En la prensa nos dice que tenemos un 86% de ciudadanos que tienen miedo de que algo les vaya a ocurrir. Factores hay muchos, pero esa es la realidad. Y en homicidios, que es la forma de violencia más extrema, donde también vamos a ver la diferencia en datos estadísticos que han generado una visión irreal de lo que está. Si bien Sitio tuvo un pico de subida el 2000, el tipo de sistemas que se daba, luego ha mantenido una constante para llegar a 789. Aquí, en la tasa de robo por 100.000 habitantes, cómo ha ido creciendo a nivel nacional. Madre de Dios, Lima y Moquegua, parecería mentira, pero esos son los datos estadísticos que contamos y lo estamos diciendo realmente. Y en la tasa de lesiones, como tal, para el 2007, vemos que Madre de Dios se había, pero ahí consideramos que un problema para nosotros de estadística, pero esos son los datos como tal, crudos y reales que tenemos que plantear en el plan. Violaciones sexuales, aquí sí el problema se ha acrecentado tremendamente. Vemos cómo las zonas rojas tienen mayor incidencia, han crecido en toda la parte de nuestro país. Y hoy tenemos pues que es un tema realmente muy delicado. Y lo más complicado que el tema de violaciones sexuales, mayormente el agresor está dentro de la familia. Y no se denuncia porque es o conocido de la familia o está dentro de la familia. Es una realidad, es gravísimo. Vemos entonces que de acuerdo a las tasas de denuncias de victimización, en el país estábamos al año 2012 en un 36.6 versus un 41% que se empezó en 2011. Pero la realidad es, y lo dije y lo vuelvo a repetir, es que solamente el 13% denunciaba. Entonces teníamos que hacer un cambio real para poder tener resultados, que es lo que nos buscamos. Y aquí tenemos un problema. Para el Ministerio Público teníamos 24 homicidios para cada 100.000 habitantes. Para la Policía Nacional eran 10, 9.6. Este año hemos hecho la coordinación con el Ministerio Público y nos dicen que no nos pueden dar todavía los datos del 2012, que si no a la policía, porque ha habido problemas. Ellos han considerado tentativos, ustedes lo escuchamos en Congresida, por cada 100.000, inclusive hasta accidentes de tránsito. Los datos se están acercando más a las cifras que da la Policía Nacional. Y eso generó que hasta internacionalmente nos vean como un incremento de violencia mucho mayor al real, porque lo que más que aqueja al ciudadano son los delitos menores, los llamados delitos de bagatela, con los cuales tenemos que luchar el día a día. Entonces, yo he recibido funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y me decían, pero ¿por qué esto? Digo, es un problema estadístico. Y ustedes lo conocen, creo que no hay más preocupados que ustedes en este tema, señores congresistas, y les agradezco esto, porque han visto cómo la estadística se llevaba a diferentes, la policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Vamos a dar cuenta de estos 5 compromisos asumidos. En la primera lámina podemos ver parte de la resolución de superintendencia que se firmó el 9 de abril del 2013, 6 días después del día en la que tuvimos la reunión acá con la comisión que usted preside y con la Comisión de Salud. Hemos puesto la parte resolutiva, algunos artículos que vale la pena resaltar. En la primera se dispuso la conformación de la mesa para revisar los aspectos técnicos y económicos del modelo de gestión de medicamentos y su impacto en los factores de producción. La tercera era establecer un plazo de 150 días para el informe final. Ese informe debería contener los lineamientos de gestión y las recomendaciones. Recordemos que estamos tratando un problema que es estructural, que tiene muchos años en el mercado y que necesita una reorientación, pero una reorientación inteligente que permita que todos los componentes de este mercado en verdad puedan obtener los beneficios que debe darse desde el ciudadano, el paciente, el asegurado, la IPRES, la IAFAS, la sociedad en su conjunto. Y el artículo 4 es precisar
algunos otros participantes. La mesa central estuvo compuesta por la Asociación de Clínicas, la Asociación de EPS y la Asociación de Compañías de Seguros. Sin embargo, tuvimos algunos actores técnicos muy importantes en el desarrollo de este trabajo, tales como DIGEMIT, el INDECOPI, el Colegio Médico y el Colegio de Químicos Farmacéuticos. La siguiente, por favor. Veamos los aspectos que se tocaron en esta mesa de trabajo. En primer lugar, tenemos una aproximación del gasto total en salud y medicamentos en nuestro país para el año 2012. Podrán observar en la gráfica, en el pie, que el 56% corresponde a retail, el 7,1% corresponde a clínicas, pero ¿cuánto suma todo esto? Esto suma el 16% del 5,1% de los gastos en salud, es decir, 1.684 millones. En clínicas participan con el 7,1%, es decir, 120 millones. Doctora, una interrupción, va a usted disculpar. Quiero dar la bienvenida a la congresista Cecilia Taid, al congresista, ¿Cómo está, congresista? José Luna, y con su presencia hemos completado el quórum, por lo que siendo las 11 de la mañana con 30 minutos, iniciamos la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor. Continúe, doctora. Muchas gracias. ¿Y cómo está estructurada la oferta de medicamentos en nuestro país? La hemos estudiado a través de los registros sanitarios. Tenemos una oferta potencial que está compuesta alrededor de 20.900 registros sanitarios y 715 registros de productos biológicos. ¿Por qué llamamos oferta potencial? Esta es una información de primera mano de DIGEMIT, porque cuando se va a investigar cuántos de estos han sido efectivamente comercializados, entonces encontramos que hay una oferta real. A nivel de medicamentos con registro sanitario, de esos 20.900 pasan a ser alrededor de 9.600 productos. Y en el caso de biológicos con registro sanitario, de 715 pasan a ser solo 263 registros. La siguiente, por favor. Y esta estructura de mercado que acabamos de ver, ¿cómo se mueve en términos de venta? En términos de venta, tenemos que el 26% de las ventas corresponden a productos de investigación. El 74% de las ventas corresponden a genérico. Eso lo podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, las barras. Ahí está la tendencia desde el año 2005 hasta el año 2010. Sobre la mano derecha y en la gráfica podemos observar la tendencia en la variación de los precios. En la parte inferior, la línea celeste corresponde a genéricos DCI. Esos genéricos DCI a lo largo del tiempo, desde septiembre del 2006 hasta julio del 2011, han mantenido más o menos en el mismo rango los precios. Sin embargo, a continuación vemos una línea roja que corresponde a los genéricos con marca propia. Y en la parte superior, una línea verde que corresponde a los medicamentos innovadores. Los medicamentos innovadores han venido con una fuerte tendencia de crecimiento de los precios y los genéricos de marca propia también, aunque no de manera tan gradiente. ¿Y cómo se expresan estos medicamentos a nivel
de la participación de farmacia en la estructura de costos de producción de las IAFAs, que son las que financian a las CIPRES. Acá podemos ver que entre el año 2008 y el año 2013 ha habido un incremento de 2 puntos en la participación del gasto de los medicamentos. Lo vemos en la línea superior, pasa del 45% al 47%, gasto de farmacia. ¿Pero qué significa el gasto de farmacia en el gasto total de la atención de un paciente? Si vemos una facturación ambulatoria, el gasto total de la atención de un paciente tiene una participación del 51% en farmacia. Está en el pie de la derecha, primer pie. Y en el caso de un paciente hospitalizado, la participación del gasto de farmacia cae a 39%. ¿Cuál es la explicación de esta diferencia? Es porque en la facturación de farmacia también intervienen otros componentes, por ejemplo, el gasto en hotelería, que no sucede en el ambulatorio. La siguiente, por favor. Visto toda esta información, empezamos a hacer algunas corridas para analizar la desviación. Y entonces se seleccionaron 734 ítems, 734 productos sobre la columna total en la parte superior derecha, 734 productos, para poder estudiar de qué tamaño es la distancia en el precio de esos productos con respecto del precio de cadena, que era el referente que estábamos utilizando. Y efectivamente podemos ver que 38 productos tienen un precio inferior al precio de cadena. 141 productos, que es más o menos el 15%, tienen un precio superior en 15% al precio de cadena. 123 productos tienen un precio entre el 15 y el 30%, y finalmente, avanzo hacia la derecha, 276 productos tienen un precio superior al 60% del precio de cadena. Con esta data, que también en la segunda línea está la participación en ventas y la participación en ítems con respecto de ese universo de 734, fuimos al detalle para ver qué diferencias podían haber. Y entonces encontramos que efectivamente el Roxime, que está en la posición 1, tiene una desviación de 408%. Pero en la posición 13 tenemos al Janumet, que tiene una desviación de menos el 10% con respecto del precio de cadena. ¿Qué queríamos demostrar con este análisis? La amplitud inmensa que existe en la desviación referencial del precio de los medicamentos. La siguiente, por favor. En Digemit se hizo un ejercicio también muy interesante que ayudaba a la construcción de este análisis. Se construyó un índice de precios. Se tomaron 108 medicamentos afines y estos 108 medicamentos se les puso como base 1 para compararlo con el precio de diferentes canales. Estos 108 medicamentos estaban 3% por encima del precio de boticas y farmacias, 3% por debajo, o 0.97, 3% por debajo del precio que se ofertaban en cadena, 14% por encima del precio que se ofrecía en las clínicas privadas, pero 75% por encima cuando uno consultaba la revista Kairos. ¿Por qué es importante este estudio? Porque las relaciones comerciales entre las IAFAs, EPS y las IPRES privadas tienen un entorno documentario.
Entre ellos, se utiliza como referente a la revista Kairos para pactar los precios finales de pago de medicamentos. ¿Y cómo se negocia esto? ¿Por qué es tan importante esa diferencia de 75% por encima? Acá tenemos una gráfica sencilla que trata de explicar cómo es este mecanismo. Sobre el lado izquierdo dice PBF 100. Arriba dice Kairos, abajo dice costo. Hay una línea horizontal trazada en el medio de la gráfica. La revista Kairos es una revista de libre circulación nacional que tiene por objetivo publicar los precios que los laboratorios farmacéuticos declaran. Y así es como ellos anuncian su producto. En la revista uno puede encontrar el producto con dos cifras. Una se llama PBF y otra se llama PPS. La PBF es la precio de venta a farmacia y la PPS es el precio público sugerido. Las dos cifras tienen una distancia de más o menos 33%. Es decir, si un producto cuesta 100 soles, según esta fórmula, la farmacia debiera venderlo en 133 soles. Con este enfoque, la revista Kairos por muchísimo tiempo ha sido el referente para la negociación y el pacto del precio de las farmacias entre IAFAs privadas e IPRES privadas. Entonces vamos al lado derecho. Y la negociación consistía en pactar un descuento. Este descuento, que era porcentual, estaba sobre el precio que Kairos había definido. Normalmente los descuentos corren entre 20 y 30%. Es raro encontrar contratos con menos, es raro encontrar contratos con más. Eso significa que este producto, que tiene un PPS de 133, repito, en el referente de Kairos, estaría siendo pagado por el financiador como 106.40 si tuvieran el 20% de descuento pactado. Pero si tuvieran el 25% de descuento pactado, el financiador o la IAFAS estaría pagando 99.75, menos, observen ustedes, que el precio de venta farmacia declarado por la misma revista Kairos. Este modelo, que repito tiene mucho tiempo en el mercado, supone que por debajo hay un espacio desconocido que solamente es materia de la relación comercial entre ambos agentes, IAFAS e IPRES, definiéndose en este espacio el verdadero valor de compra. Por debajo de ese está el verdadero costo del medicamento. ¿Por qué es importante centrar el análisis sobre Kairos? Porque debemos buscar otro referente. ¿Qué otros factores influyen también en la diferencia de precios? Porque no es que Kairos sea la panacea o la solución a todo el tema. Hay otros factores que influyen abiertamente en este tema. Primero, la comparación la vamos a hacer entre las cadenas de farmacias y las IPRES privadas o instituciones prestadoras de servicios de salud privadas. A nivel de economía de escala, sin duda las cadenas de farmacia tienen mucho mayor volumen de compra, mientras que las IPRES privadas tienen bastante menor volumen de compra. A nivel de costos de operación, las cadenas de farmacias tienen un franco menor costo de operación por la misma estructura del negocio que conducen, tienen muchos más puntos de venta, porque esa es una fortaleza de su modelo de negocio, y no existen subsidios cruzados porque no tienen otros servicios. Sin embargo, en el caso de las IPRES privadas, los costos de operación son mucho mayores, los puntos de venta suelen ser únicos, hay una sola farmacia por cada establecimiento de salud o IPRES, y sí existen subsidios cruzados, y el antecedente de subsidios cruzados se remonta muchísimos años atrás. El core business. El core business de las cadenas de farmacias son los medicamentos. El core business de las IPRES privadas no son los medicamentos,
son brindar la prestación de salud en la esperanza de recuperar la salud de ese paciente. Las cadenas de farmacia dentro de su core business están orientadas a vender medicamentos de muy alta rotación, porque esa es la naturaleza de su modelo de negocio. Sin embargo, las IPRES no solamente tienen que ocuparse de medicamentos de alta rotación por la naturaleza de la demanda, sobre todo ambulatoria, sino que además tienen que contar con stocks de muy alto costo y generalmente de muy baja rotación para atender servicios como unidad de cuidados intensivos, sala de operaciones, centro quirúrgico, neonatología, el servicio de emergencia, etc. Finalmente, los marcos de referencia. En cadenas de farmacia, el marco de referencia es la oferta y la demanda, la cadena compra lo que la demanda le pide. Y se referencia a los precios de lista de compra. En cambio, en las IPRES privadas, el modelo está referido a Kairos, que ya lo he explicado hace unos minutos, y al precio de compra de lista. La siguiente, por favor. Conocidos todos estos informes, que sin duda en aras del tiempo he reducido a su mínima expresión, esto corresponde a 150 días de trabajo, tenemos algunas conclusiones que queremos compartir. La primera, el monto anual facturado como rubro de farmacia en el sistema privado de IPRES y IAFA CPS es de aproximadamente 120 millones e incluye los insumos médicos. La segunda, el gasto en farmacia representa entre el 40 y el 50% de la facturación de las IPRES privadas, siendo el promedio para el 2012 en el sistema EPS de aproximadamente el 47%. Aproximadamente, y haciendo un pareto, entre 700 y 800 productos equivalen a 300 o 400 principios activos, hacen entre el 70 y el 80% del gasto en farmacia en IPRES privadas. El 75% de los productos prescritos en las clínicas son comercializados en las cadenas de farmacias, pero hay un 25% de productos que tienen la clínica obligadamente que tener, pero que no se comercializan en las cadenas de farmacias. Estos productos suelen ser extremadamente caros, de uso hospitalario, generalmente oncológicos, o productos sumamente especializados, que no obedecen al modelo de negocio de las cadenas. Finalmente, la diferencia de los precios de cadena publicado en el Observatorio de Precios de Medicamentos respecto de las IPRES privadas, como demostré en el tercer cuadro, varía entre menos 10% y más del 500%. ¿Qué acuerdos hemos tomado al interior de esta mesa de trabajo que han sido compartidos plenamente con todos los miembros? El primero es que, efectivamente, todos hemos tomado una conciencia franca de que debemos reformular la política y la gestión de precios de medicamentos más acorde con el mercado. El segundo acuerdo es que las IPRES privadas y las IAFA CPS han iniciado ya acciones de corto plazo y acciones estructurales de largo plazo que están basadas en la recuperación de centros de costos reales, tratar de minimizar subsidios cruzados, renovación de los sistemas de información para que estén más cerca de los procesos con los que actualmente se brindan las operaciones de servicios en las IPRES, y sobre los modelos de negociación de condiciones en farmacia y otros factores de producción, porque la farmacia, a pesar de que pueda impresionar notablemente, es uno de los factores de producción de servicios. Inicialmente son 4 pilotos, luego voy a explicar de qué se trata en detalle. El tercer acuerdo preliminar está vinculado a cerrar el capítulo sobre que el referente actual con el que cuenta el mercado
para precios de medicamentos no es el más adecuado. Existe consenso en que el Observatorio de Productos Farmacéuticos de DIGEMIT podría ser un instrumento innovador que permita constituirse en una referencia en la gestión del modelo de medicamentos en este sector del mercado. ¿Qué necesitamos para eso? La pregunta es, hoy por hoy, ¿el observatorio está preparado para ese reto? Y la verdad es que hemos empezado a hacer esfuerzos con DIGEMIT. ¿Pero qué necesitamos? Hechos concretos. Primero hay que realizar un upgrade a la plataforma informática de observación del Observatorio de Productos. Segundo, hay que difundir los precios de las ventas de cadena en términos de media, mediana y promedios. Tercero, hay que hacer una difusión mensual del índice de precios, aquel cuadro en el que, recordarán, les mostré que la diferencia estaba hasta 74% por encima sobre la muestra de los 108. Y cuarto, hay que difundir los estudios del mercado farmacéutico que verdaderamente no han tenido el espacio que necesitan. Por recomendación de Indecopi, que ha sido un miembro activo de nuestra mesa, toda propuesta, toda iniciativa o todo modelo que decidamos implantar debe cuidarse de no incurrir en temas de conducta anticompetitiva. Conversemos un poquito sobre la gestión de medicamentos en Jaffa Cipres a través de estos pilotos que he mencionado. Se han planteado varios modelos. En realidad, las Cipres tienen una gran experiencia en el desarrollo de las prestaciones y de los formatos y modelos de operación, y por lo tanto cada una podría tener una mirada diferente. Sin embargo, se han concluido en que hay 3 o 4 modelos que se podrían investigar bien. Estos modelos han sido aceptados y se están iniciando 4 pilotos, haciendo combinaciones de referentes y actualización con otros factores de producción a fin de eliminar estos subsidios cruzados que son una parte muy pesada del modelo. Estos pilotos empiezan el 1 de octubre, en este momento se están corriendo los modelos, se están corriendo las cifras y se van a ir incorporando progresivamente, sin duda, otras Cipres, lo que debe reflejarse a lo largo del tiempo en una retracción en el precio de los medicamentos. La situación actual, como en la gráfica inferior podemos ver, es que tenemos una negociación de medicamentos en base a Kairos, tenemos un franco esquema de subsidios cruzados y, por supuesto, precios distorsionados. ¿Qué cosa es lo que queremos explorar en los pilotos para obtener una respuesta favorable? Quisiéramos que se traslade el modelo de referencia hacia el observatorio y a Kairos en lo que todavía el observatorio pueda no tener. En el tiempo debería tener el 100% de todos los medicamentos que se comercializan en Perú. Debería disminuirse o eliminarse incluso el subsidio y deberíamos obtener precios dentro del mercado. ¿Y cuáles son los avances con DIGEMIT? ¿Qué cosa hemos hecho con DIGEMIT? El avance ha sido realmente muy alentador. Se ha iniciado ya en el mes de junio el proceso de upgrade al observatorio y se ha publicado en el mes de junio, julio y agosto del 2013 los primeros listados de medicamentos con los precios en términos de mediana, moda y promedios para el sector privado. Es decir, ya estamos en camino de construir el nuevo referente. Esto está construido en un Excel. Cualquier agente IAFAS o IPRES puede entrar al observatorio y bajarlo. Hoy por hoy todavía hay 1.700 ítems y eso debe ir aumentando a medida que comentemos en la siguiente lámina las razones de por qué hay solo eso. Lo cierto es que durante esta iniciativa, en junio, julio y agosto, la mesa ha venido validando estos listados, ha hecho los aportes técnicos y como podrán ver en la parte inferior izquierda de la pantalla, ahí está el print de pantalla del observatorio y a continuación hay una ruta por la cual se puede entrar a este Excel y uno puede saber cuál es el precio
en términos de media, mediana y promedio de los medicamentos a nivel de la venta final. Vamos a seguir en este camino hasta poder construir en el observatorio un verdadero nuevo referente que esté mucho más cercano a la realidad del mercado. El compromiso 2 estaba vinculado a evaluar los resultados de los pilotos que se venían desarrollando en Lima para cuando tuvimos la oportunidad de visitar esta comisión en el mes de abril. Efectivamente, hemos evaluado los resultados de 2 modelos que se venían aplicando y de hecho se vienen aplicando hasta hoy, en la medida en que los pilotos que ya he mencionado todavía sean pilotos y no puedan ser implementados como una operación general. En el modelo 1 se había implementado el costo fijo por uso de infraestructura, eliminando el costo base a porcentaje. Eso impactó en un 1% de descuento en el precio de farmacia. Y en el modelo 2 se incrementó el valor de la cápita mensual por contacto, que es un mecanismo de pago usual en el sector privado y que además incluye todos los servicios, con lo que se logró un descuento adicional del 3% en farmacia. Perdone. En unos minutos termino. El tercer compromiso era preparar al Observatorio de Productos Farmacéuticos, ya lo presenté en la lámina anterior. Efectivamente, tenemos solamente listado con 1.700 productos, pero en los siguientes meses, 3 o 4 meses, esperamos llegar con Digemit a los 5.000 productos, de manera que se constituya en un verdadero referente para el modelo de negociación de precios a nivel de IPRES y IAFAS. También se están desarrollando unos aplicativos para que las grandes cadenas de farmacia que hoy no declaran en el observatorio puedan declarar a través de carga masiva. Eso va a hacer que el crecimiento en ítems llegue hasta 5.000 o 6.000 y verdaderamente vamos a tener una foto completa y sumamente confiable para la definición promedio de un producto. El compromiso 4 estaba vinculado a que la SUNASA, en el marco de sus atribuciones, debía supervisar el cumplimiento de la obligación de reportar la información mensual de precios de medicamentos. Efectivamente, como podrán observar en la parte inferior de la lámina, como producto de las supervisiones que venimos ejecutando desde el 15 de abril de este año, de acuerdo al Plan Anual de Supervisión, hemos podido confirmar que el 34,5% de las IPRES supervisadas no cumplen con informar a Digemit de manera mensual. Además, el 55,2% de las IPRES supervisadas no cumplen con las prescripciones médicas bajo DCI. Vamos a continuar porque es parte de nuestros estándares de supervisión el cumplimiento de estos reportes. El compromiso número 5, y con esto termino, la SUNASA debe continuar su proceso de adecuación. Acá solamente quiero mencionar algunas normas que hemos emitido y que permiten que la SUNASA pueda consolidar y fortalecer sus funciones como agente supervisor del sistema. Primero, el Decreto Supremo 03 del año 2013, que aprobó el Reglamento de Supervisión de la SUNASA aplicables a IAFAS e IPRES. Luego, el Decreto Supremo 08, que amplió el plazo de implementación de las funciones de supervisión y sancionadoras de la SUNASA. La Resolución Ministerial 366 del 2013, que dispuso la prepublicación de nuestro proyecto de Reglamento de Infracciones y Sanciones. La Resolución 079, que aprobó las guías e instrumentos de supervisión. La resolución del Consejo Directivo de la SUNASA, que aprobó el clausulado mínimo de los contratos entre el CIS y ESalud cuando contraten de manera complementaria a la oferta pública, es decir, cuando contraten los servicios privados. Y la resolución de la SUNASA, que aprueba el sistema TEDEF, que es el sistema de transferencia electrónica de datos de facturación, lo cual nos va a permitir tener
un modelo de información sumamente consolidado y que va a permitir hacer los análisis y realizar las intervenciones que sean necesarias para garantizar que el modelo camine dentro de las normas que están previstas. Hay un paquete de normas que tenemos previstos también dentro de este esquema, que las voy a leer. Son las normas de solvencia patrimonial y obligaciones técnicas, coberturas de respaldo, esto es para IAFAS, las normas de buen gobierno corporativo, el clausulado mínimo de contratos y convenios entre IAFAS e IPRES, las condiciones mínimas de los planes de salud y de los convenios a suscribirse entre IAFAS y afiliados a LAUS, la actualización del reglamento de quejas y reclamos de los usuarios de IAFAS e IPRES, la información mínima prestacional remitida por las IPRES públicas y privadas, es decir, incluyendo el intercambio de información sobre medicamentos, intercambio prestacional, clientes, usuarios no acreditados, lineamientos para la implementación de la gestión del riesgo. Nuestra supervisión, nuestro modelo de supervisión está basado en cumplimiento normativo y supervisión basada en riesgo. Manual y metodología de la supervisión basada en riesgos y la metodología para el cálculo de las sanciones del RIS, que va acompañado con el reglamento de infracciones y sanciones y que esperamos tener aprobado en las próximas semanas. Esto es lo que quería compartir con la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos a la superintendente y pedimos al vicepresidente de la Asociación de Clínicas Particulares, doctor Sebastián Céspedes, y al presidente de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, el doctor Juan Carlos Salén, para poder agregar alguna información para que lo hagan en este momento. Muchas gracias, señora congresista. Buenos días con todos. Tal como ya la doctora Phillips ha podido presentar, se está dando cuenta de la colaboración y el apoyo que ha habido a nivel de todo el sector para tratar de sacar adelante una problemática que, como bien se ha dicho, viene de antaño. De hecho, las clínicas tomamos la iniciativa en el año 2011, antes que surgiera este problema mediático y estos proyectos pilotos. Y en el año 2011 nos habíamos puesto de acuerdo clínicas con Compañía de Seguros para tratar de corregir, iniciar la corrección en el tiempo del tema que nos ocupa precisamente ahora. Lo satisfactorio es ver cómo efectivamente instancias como DIGEMIT vienen optimizando el observatorio de precios, que sin duda podría ser un referente interesante para poder tomar algunos precios de mercado. Hay sin duda varios aspectos que todavía están pendientes de mejorar en este observatorio, pero en la medida que estos se puedan lograr y cumplir, podría ser también una alternativa para tenerlo como referencia en mercado. De otro lado, no hay ninguna duda que cualquier empresa sana tiene que buscar de eliminar los subsidios. Lamentablemente estos subsidios se han venido generando a lo largo de los años por una serie de razones de mercados que han quedado así en el tiempo. Desde las épocas del Fujichoc y las épocas de la hiperinflación, los precios de clínicas que corresponden específicamente al valor de la habitación, el valor de la unidad de cuidados intensivos, los honorarios médicos, quedaron deprimidos. Y lo único que se ha venido actualizando en el tiempo y que no ha dependido de ninguno de los actores del sistema de salud es el precio de los medicamentos. Nosotros tenemos permanentemente auditorías médicas y contratos muy claros donde se verifica permanentemente el costo de la prestación de nuestros servicios. Sin embargo, el único elemento que no entra a tallar en ese análisis es el precio del medicamento, porque no depende de ninguno de los actores, como digo, y se fija de manera automática todos los meses. De tal suerte que la inflación en el precio de los medicamentos a lo largo de los 15 últimos años está muy por encima, varios cientos por cientos por encima de lo que ha sido el incremento de los precios de los honorarios médicos o el costo de las habitaciones o las unidades de cuidados intensivos a las operaciones. De tal suerte que eso es algo que sí nos agradaría poder regular y esta es una excelente oportunidad para nuestro sector de poder efectivamente eliminar estos subsidios cruzados que se han venido dando, como repito, de una manera espontánea por distorsión de mercado que de hecho esperamos poder regular o corregir en breve. Muchas gracias. Invitamos también a Juan Carlos Salén para que pueda agregar alguna información a esta comisión.
Muchas gracias, buenos días. Yo solo quería mencionar que como compañías de EPS y aseguradoras hemos venido trabajando con la Asociación de Clínicas y la Superintendencia tomando decisiones en base a información y análisis exhaustivos del tema, y creemos que mientras basemos las decisiones en información válida, en modelos probados, creemos que esto va a salir adelante y corregir, como menciona Sebastián, esta distorsión de dónde se han alocado los ingresos en los factores de producción, ¿no? Que es principalmente un desorden de cómo se ha asignado el ingreso. Pero creemos que la mesa de trabajo es el mecanismo por el cual se va a lograr los resultados que estamos pensando todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así también solicito para dar la palabra a los congresistas que desean realizar sus preguntas a través de la mesa. El congresista Freddy Sarmiento. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la Superintendente, a la señora Flor de María Phillips, a los señores que lo acompañan en la mesa, que es Sebastián Céspedes Espinosa, vicepresidente de la Asociación de Clínicas Particulares, y a Juan Carlos, de la Asociación de Entidades Prestadoras de Servicios. El tema de los precios, con respecto a los precios de la medicina, verdaderamente felicito porque ya estamos tomando un tema que es bastante álgido en la diferenciación de precios que existen en el mercado, ¿no? Y además sabemos que en el Perú tenemos las medicinas más caras que en Sudamérica, ¿no? Tenemos precios que están muy por encima de otros países como Ecuador, por ejemplo, Colombia, Chile. Yo quería hablar sobre el tema de los genéricos, ¿no? La de medicina genérica. Los genéricos, hay una gran diferencia de precios entre lo que es genérico y una medicina con marca, con mismo ingrediente activo, ¿no? Entonces, pensamos, y si nosotros hacemos una encuesta de la población, vamos a ver que solamente nos dicen de que los genéricos no funcionan, ¿no? Los genéricos son de otra calidad, son de baja calidad. Entonces hay una mala información que se le está dando a la población. Y si nosotros podemos ver cómo ha ido creciendo en los últimos años, acá tengo una gráfica, desde el año 2006 al 2011, vemos de que han crecido y se mantiene la misma franja de diferencia, ¿no? Que desde el 2008, en que el genérico se vendía de la misma forma que los de similar de marca, ¿no? Y la franja se ha venido abriendo, pero desde 2008 al 2011 no ha habido esa ya diferenciación que debió haber ido creciendo los genéricos y bajando los de marca. Y yo pienso que si eso se ha estancado, debe ser por una falta de información, por una falta de llegar a la población, de seguir consumiendo los genéricos, y esto trae como consecuencia que los de marca no bajen. Creo que es un factor bastante importante, ¿no? En la oferta del mercado entre los genéricos y de marca. Si esa no hay esa diferenciación, de ninguna manera los de marca van a bajar el precio, porque no les interesa, porque no están perdiendo mercado. Y como no pierden mercado, no les interesa bajar el precio, porque si ellos vieran que estuvieran perdiendo mercado, y podemos ver algunos datos, por ejemplo, la adenosina, tenemos del privado cuesta 94.55, ¿no? Y en Minsa el genérico cuesta 11.50, 8 veces más, ¿no? Entonces, y así tenemos otros, el bromuro de rucuronio, ¿no? En el privado cuesta 58.11 y en Minsa cuesta 18.20. La prednisona en el privado se vende como Nicorten y cuesta $1.10 y en Minsa 0.03 centavos. Entonces, si no hay esa diferenciación y no hay esa información, nunca estos señores van a comenzar a bajar sus precios, ¿no? Y hay creo que otro de los factores
que existen, ¿no? Tenemos la clorfenamina, que es la clorfenamina, ¿no? Está un sol 10 y la clorotrimetón en el privado está 22.50. O sea, podemos poner ejemplos y vamos a ver de que efectivamente hay esa gran diferencia. Y si esa gran diferencia la llevamos a la curva de diferenciación entre las compras y las ventas, entre el genérico y similares y de marca, vamos a ver que no, esa curva, si yo les puedo enseñar y se los puedo alcanzar, ¿no? En ningún momento, desde el año 2008 a la fecha, esto se debería haber ido creciendo la venta de genéricos y la otra ir bajando. Si eso no sucede en un mercado competitivo, un mercado libre, ¿no? Si no hay la gran diferencia de precios, ¿no? De información y de ventas, nunca la competencia va a bajar sus precios. Entonces, por ahí yo creo que deberíamos mirar y observar la forma como podemos tratar este tema para poder lograr bajar este precio, ¿no? Con respecto a los principios activos, también ahí hay un problema, ¿no? Cuando un producto termina los 20 años y pasa a ser genérico, ¿no? El laboratorio le pone otro ingrediente activo a ese mismo, vamos a decir, a ese mismo producto y lo vuelve nuevamente privado, ¿no? Y lo vende a mucho más precio. Creo que por ahí también hay otro factor que deberíamos ver, investigar y ver la forma como podríamos nosotros lograr que este producto no pase a ser genérico. No podemos estar, no sé si engañando, podría decir, ¿no? O camuflando este tipo de información. Después, quisiera saber si en el presupuesto del 2004 ya se ha implementado o se ha puesto, ¿no? Las grandes campañas y programas educativos dirigidos a la población en general, ¿no? Al 2014, perdón, ¿no? Sobre el uso apropiado de los medicamentos, para poder lograr lo que yo acabo de exponer. Otro tema importantísimo, ¿no? Yo acabo de estar en la sierra en esta fin de semana, y en la sierra no hay cadenas de farmacias, ¿no? O sea, las cadenas de farmacias están donde hay grandes centros poblados, que es un negocio, pero nosotros también tenemos que velar por nuestra población, que en estos momentos se encuentra desamparada, además de no tener médicos, como en Huancabamba hay 15 plazas de médicos, solamente hay 2, ¿no? Y farmacias menos, porque hay boticas, ¿no? Si no hay médicos, hay hospital, pero no hay farmacia. Entonces, a las cadenas también hay que obligarlas, ¿no? No sé, disculpe la palabra, obligarlas no voy a decir, sino ofrecerles un mercado en el cual pueda estar presentes en estos pues, centros poblados también. O ver la forma, yo diría, Sunasa, ver qué ideas, qué forma, cómo debería la SUNASA, ¿no? Ofertar o de alguna forma ver de que estas grandes cadenas estén en estos centros en las provincias y en los distritos más poblados de nuestro país, ¿no? Y que son difíciles de acceder. Esas serían las preguntas. Sí. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Freddy Sarmiento. Vamos a invitar, tiene la palabra la congresista Cecilia Tait, luego el congresista José Luna. Buenos días. Gracias, presidente. Yo les como planteé algunas sugerencias en el plan de trabajo, presidente, y creo que es importante. Cuando invitamos a los funcionarios, ustedes traen una exposición y para esa exposición se preparan, ¿no es cierto? Llegó la agenda, presidenta, y he pedido que cualquier exposición nos adelanten, porque yo necesito hacer un comparativo. Yo recibo su exposición a través suyo, pero el comparativo me gustaría hacerlo en la calle, porque ¿quiénes son los que? Son los usuarios. La SUNASA existe justamente por la queja también de los usuarios. Yo tengo acá una pregunta de hace 21 minutos que la he colgado en el Twitter, si me permite, presidenta, para poder leerla, de Marco Arana Segarra. ¿Por qué no hay adecuada supervisión para venta de medicamentos genéricos en farmacias?
César Rojas, ¿cómo va la difusión de genéricos? En la misma línea de mi colega Freddy Sarmiento, esa es la preocupación de los usuarios. Y sobre en normas legales del 10 de abril del 2011, que se aprueba una relación actualizada de medicamentos e insumos para el tratamiento oncológico y el VIH-Sida, libre de pagos de impuesto general a las ventas y derechos arancelarios. De esta lista que salió en normas legales, que acá la tenemos, que ustedes también ya saben, ¿hasta qué punto bajó? ¿Cuántos fueron los beneficiarios? ¿Ha habido quejas? Esos son temas que son importantes que el usuario que nos está viendo, no sé si está en directo, Presidenta, quiere escuchar. Porque si comenzamos nosotros a hablar de las abreviaturas, los usuarios no entienden. Los usuarios quieren palabras directas, concretas, ¿cómo le podemos ayudar? Por ejemplo, hay una pregunta. Cuando un usuario, un paciente, tiene a su familiar en una clínica privada, hay un porcentaje que tiene que pagar el pariente. Están a punto de operar a su madre, padre del corazón. ¿Ustedes creen que en ese momento algún paciente va a pensar cuánto me va a costar? No. Operen a mi familiar primero. Y cuando viene la lista de los medicamentos que usó la clínica privada de la farmacia, es impagable. Van a preguntar por qué. Ese es el precio de la farmacia en la clínica. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué criterios saca esos precios la farmacia de las clínicas privadas? Porque en una emergencia de apendicitis y peritonitis, nadie está preocupado en ese momento. Simplemente procedan y operen. ¿Qué está haciendo la SUNASA para verificar que no hay ese tipo de abusos? Y podría ser una lista a través suya, Presidente, que sí nos gustaría que tomen en cuenta. Lo que pasó hace una década y vivieron muchos presidentes, no podemos modificar de repente. Pero ¿qué queremos hacer de aquí para adelante? Porque si vamos a invitarlos solamente para quejarnos, no, de nada sirve. Hay que sacar decretos supremos, hay que sacar una ley, hay que fiscalizar, hay que implementar algunas cosas tecnológicas que vayan de la mano, porque ustedes saben perfectamente, yo no quiero que nadie pierda. En un mercado libre las farmacias tienen que ganar, uno que invierte tiene que recuperar lo que ha invertido. Pero ¿cómo cuidamos que el usuario que no tiene la tecnología, que no tiene los recursos, no pague de más? Que la compañía de seguro diga, él tiene un súper seguro, sáquenle la madre, cóbrenle lo que sea. Y eso sucede. Pero a veces el tope del seguro se gasta. Y ahí es donde vienen que los asegurados, los que compraron su seguro durante años, comienzan a hipotecar su casa, a vender su carro y llegan a la quiebra. ¿Qué está haciendo la SUNASA para que no lleguemos a esa situación? De acá a un proyecto a mediano y largo plazo, porque lo que ya pasó atrás no vamos a corregir, no vamos a engañar a nadie. ¿Qué planteamiento nuevo tiene la SUNASA para que ninguna entidad privada que tiene todo el derecho de ganar no nos saque la vuelta y que el único beneficiario sea el usuario? Porque si no, esta sesión va a ser insulsa. ¿Cómo llegamos a un buen resultado? Me ha encantado tu exposición clara, concreta, y qué es lo que estamos haciendo, a dónde queremos llegar. Eso es lo que yo quisiera, Presidenta, a través suyo. Estamos en este punto. ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos seguir criticando? ¿Queremos seguir diciendo que los usuarios, así como en Twitter, cuelgan y han colgado otras cosas que no le he leído por respeto? Porque yo entiendo y también me dirijo a los ciudadanos. Uno puede ser representante, pero no voy a dirigir
esas palabras maleducadas, ¿no? Nosotros somos representantes, los funcionarios en su trabajo, pero no abusemos tampoco de la tecnología. Entonces, Presidenta, yo sí quisiera saber, este es el punto de partida, hacia dónde llegamos y cómo se ha mejorado con este decreto supremo que salió en el 2011 y quiénes, el universo de beneficiarios han recibido esta ayuda. Y el tema de genéricos, doctora Phillips, es bien importante. Por eso yo les pido que nos unimos, hay que unirnos. Va a haber un acuerdo del TPP y por eso he puesto mi letrerito acá. Si nosotros no ponemos una alerta roja y todos nos unimos, no, los voy a volver a convocar y los medicamentos no van a ser 400%, van a ser más. ¿Cierto? Entonces, mejor comencemos a trabajar ahora para no estar nuevamente invitados, porque el tiempo de ustedes es oro. Hay que producir. Una hora perdida es dinero, porque hay que trabajar para ello. En consecuencia, Presidente, yo tenía una lista de preguntas, pero yo sí quiero que partamos por un punto de partida y a dónde queremos llegar y cómo podemos ayudar al usuario que todos los días tiene ese problema. ¿Cómo podemos resolver? Gracias, Presidente. Gracias, congresista Cecilia Tait. Damos la palabra al congresista José Luna Gálvez. Presidenta, por su intermedio. Esta es la Comisión de Defensa del Consumidor y, por lo tanto, esa es nuestra visión. De por sí, digo, yo estoy de acuerdo con el mercado libre, la libre empresa. Pero acá hay una distorsión del mercado libre. Acá, aquel que está en una operación le aplican una cuenta y no hay mercado libre. Ya no funciona la libre empresa. Entonces, superintendenta, ¿qué cosa podemos hacer nosotros para ayudar de que un medicamento que cuesta como 10 no aparezca en la receta luego de una operación como 100? Y definitivamente el cliente, el consumidor ya es un reo. Él ya no puede hacer nada, tiene que hipotecar o su casa o su carro o lo que fuere, porque esa es la situación. Tenemos que hacer algo y todavía no escucho en qué podemos apoyar nosotros lo del Congreso y esta comisión específicamente que puede decirse que es una de las comisiones que más está luchando por la población del Perú. Este es un grito al sordo cielo, que dicen todo enfermo y específicamente los que son atrapados con algún seguro que vuela en la primera semana. Entonces, en aquel que tiene Facebook como yo recibe quejas de esto y de que le ha pasado y no sabe qué hacer y no tiene a quién reclamar ni quién. ¿Cuánto se ha multado a estas clínicas por esto? ¿Qué herramientas o qué norma necesita para efectuar, así como la SUNAT, o tener fuerza para aplicar justicia? Definitivamente esto de las farmacias es una suerte de tierra de nadie, porque me preocupa cuál es la concentración que presenta el mercado de medicamentos. De repente está tan concentrado y ya es una suerte de tierra de nadie o de alguno que se ha apropiado del mercado y maneja los precios. Entonces todo eso amerita un trabajo y amerita que nos pueda, usted que está especializándose en eso, decir en qué podemos nosotros apoyar, pero que no se abuse de una persona, que no se abuse de una persona que es un consumidor, pero es un reo, realmente ya es un reo cuando llega a una clínica. Va a estar rezando a todos los santos a ver si no le cae un listado que podría comprarlo afuera con uno y va a tener que pagar 10. Eso realmente el país nos está reclamando, señora superintendente. Entonces, por ese lado yo quisiera que, si no es en esta reunión, pero en alguna otra, nos traiga posibilidades alternativas para que sea una especie de SUNAT
y nos trate de ayudar, porque a los congresistas nos ven mal porque dicen que no podemos hacer nada o no hacemos nada. No tenemos capacidad de gasto, pero lo que sí tenemos es capacidad de buscar la justicia social. Pero quiero decirle que yo estoy de acuerdo con el libre mercado, soy pro empresa, pro mercado y voy a defender el modelo con todas mis fuerzas. Pero aquí necesitamos un control. Un libre mercado funciona cuando hay organismos supervisores fuertes que den justicia. Y eso es lo que quisiera que nos traiga y nos proponga. Si no es ahora, en una segunda oportunidad, pero que nos lo proponga para poder de una vez y se diga que algo estamos haciendo. Esta comisión se caracteriza por eso. Puede ser, a mi entender, una de las comisiones que más frutos ha sacado, pero defendiendo el libre mercado. Pero estoy clarísimo que solo defenderemos el modelo económico si tendremos organismos independientes. Congresista José Luna, una interrupción, si usted le permite al congresista Sarmiento. Sí, solamente en lo mismo que usted está exponiendo, congresista Luna, yo pediría que un comportamiento de mercado, ¿no? El comportamiento del mercado y los precios dentro del mercado y la competencia que debe haber dentro de un mercado libre está de acuerdo a la cantidad de actores que existen, ¿no? en ese mercado. Y entonces yo le pediría a la superintendente que también nos traiga cuántos laboratorios existen en el Perú y en qué rubros están compitiendo. Porque pueden haber laboratorios que de repente están compitiendo, hay un monopolio en un determinado rubro, ¿no? Dentro de su información, en la próxima, o nos la haga llegar por escrito, cuál es esa estructura del laboratorio. Gracias. Congresista José Luna. Por intermedio. Justamente eso es lo que pedía yo, con cuál es la concentración que presenta el mercado de medicamentos. Es una investigación profunda que hay que hacer porque posiblemente haya también distorsión ahí, aparte de las cuestiones de las clínicas que espero que en ese rubro sean un poco mucho más claros y como empresas privadas lo pueden ser. Y yo entiendo que hay en clínicas de nivel 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella y hasta una alita de la estrella. O sea que todos los precios, no discuto eso. Lo que sí discuto y veo es que no le pueden subir 10 veces el mismo producto a una puerta, es la farmacia, y en otra puerta está la farmacia de la clínica y está 10-1. Eso genera un malestar que puede y empiezan a pensar que el modelo económico, el libre mercado y todo está mal. Yo le pido, superintendenta, por intermedio de la presidenta, que si nos pudiera traer para la próxima reunión un planteamiento analizando todo esto para poder apoyarla. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esa es nuestra función. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, superintendente. Muy bien, congresista José Luna. Invitamos al congresista Rubén Condori. Sí. Buenos días, señorita presidenta. Un saludo por su intermedio a la señora Flor de María Phillips, superintendencia del SUNASA. Bueno, estamos analizando esto. Efectivamente coincidimos en realidad de que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero eso funciona en teoría, porque el mercado de competencia perfecta es el que es el mejor asignador de recursos, pero no el mercado oligopólico, no el mercado monopólico, como existe en este caso, en el caso de los productos de salud. Entonces, por eso justamente existe la superintendencia, porque el mercado no está funcionando. Y la superintendencia se encargaría, en teoría debería encargarse de la regulación. Yo no quiero quedarme solamente en la parte de la supervisión, porque supervisión es una chequeada tal. No, la regulación, es decir, cómo hacer que el precio de mercado baje a unos precios de eficiencia, es decir, los óptimos. Entonces, porque de acuerdo a su análisis, efectivamente hay factores que están elevando el precio desmesuradamente, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, es la parte de que se comenta esto del corazón del negocio, ¿no? O sea, la esencia del negocio. Hay un secreto que tienen ahí y no sueltan. Hay otra parte tiene que ver con que
por ejemplo, no lo que dice el colega, ¿por qué el Estado no difunde las bondades del genérico? Y por qué, por ejemplo, algunos médicos, me han comentado, por ejemplo, dice, prácticamente ya al paciente le sugieren ya algún médico, un medicamento. Un medicamento, ¿no? Entonces, y no le sugieren el genérico, sino uno de marca. Es que las propias empresas, los laboratorios, de una u otra forma, ya están también cooptando a los médicos, en el sentido de que les dan una propina, un viajecito, me han comentado periódicamente, para que promuevan sus productos. Entonces los propios médicos se convierten ya en una especie de agentes vendedores de los, ¿no? También, por ejemplo, he escuchado por ahí el comentario de que la SUNASA, por ejemplo, debe, como ente supervisor y regulador, debe constituirse como un árbitro, y un árbitro es neutral, y en este caso, para optimizar. Pero va por ahí un comentario, por ahí leía en internet, decía, por ejemplo, las EPS han capturado SUNASA. Bueno, no me refiero específicamente a esta gestión, ¿no? Sino que a través de los años, tal vez las EPS gradualmente, por ejemplo, tienen algunos mecanismos de cómo quitarle la energía, el filo a una superintendencia. Entonces, ¿por qué? Ocurre, ¿no? Ocurre en el sentido siguiente, cuando ya no activa con la misma fuerza que debería actuar. Por ejemplo, yo quiero hacer paréntesis en lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes compran los medicamentos? En Lima yo he visto que muchas personas, todo para un inyectable, toda una pastillita, etcétera. En el mundo andino, la gente no tiene ni siquiera para eso. No se acerca inclusive. ¿Quiénes van en las regiones andinas? ¿Quiénes van al hospital? No van los pobres. Porque los pobres, realmente los pobres, ni siquiera se acercan ni al hospital ni al seguro. ¿Por qué? Se curan con hierbas. Y resultan que son más efectivas inclusive. Entonces, el sector, el Estado, está promoviendo, porque yo quiero, los genéricos son un precio bajo, pero más abajo, la promoción de la verdadera salud, la comida saludable, la cuestión esta de, o sea, como Estado debemos promover. Ha habido toda una campaña de parte del sector empresarial criticando esto del proyecto de ley, de la ley que se promulgó acerca de la comida chatarra. La libertad de empresa. La libertad de empresa existe solamente vale solamente cuando existe competencia perfecta. Todo lo demás no sirve. Todo lo demás en realidad tenemos que ajustar como Estado. Al monopolio, al oligopolio, tenemos que sancionar. Me parece que sí es muy pertinente esa pregunta. ¿Por qué como Estado no estamos sugiriendo o no estamos difundiendo el consumo de los genéricos? O sea, con la intensidad, de tal manera que un cliente sepa y dice, inclusive hasta en el color, no sé, en la receta, que le digan, esta es tu receta con genérico y esta es tu receta con el precio de marca. Escoge tú, de acuerdo a tu disposición a pagar. Porque es bien claro, cuando nos comentó acá el colega, decía, por ejemplo, ¿no? Si el producto genérico no es de mala calidad, entonces, pero el público no sabe, el público va a entender de que el genérico es de mala calidad y el de marca es de buena calidad. Entonces, va a estar dispuesto a pagar. O sea, la demanda en realidad es disposición a pagar. La gente está dispuesta a pagar por un producto de marca. Y se aprovechan justamente de esa disposición a pagar las empresas. Y si le dicen de que no, este producto genérico es tan igual o tan efectivo que en un 99%, entonces la disposición a pagar puede bajar. Y eso solamente puede moverse tal vez vía una mejor comunicación.
una sanción, por ejemplo, a los médicos o al personal médico que promueve la propaganda, por ejemplo, de marca, de los productos de marca. Eso hay que lo promuevan las empresas, pero no el servicio público, hospitalario, tanto de seguro como de los hospitales, ¿no? Y yo creo que corresponde acá como comisión y a todos los funcionarios públicos, corresponde de tomar cositas precisas, puntuales, ¿no? A veces, en el caso de la medicina, ¿no? No corresponde, como en el argot criollo decimos, para matar a una pulga no necesitamos bomba atómica. Entonces, en muchas cosas se sugiere medicamento, se sugiere internamiento, se sugiere operación. Y de repente no. Tanta gente, por ejemplo, dice, me salvé de la operación. Hace 10 años me dijeron una operación. Ya me iban a internar, pero me escapé. Y simplemente no me pasó nada, sigo vivo todavía. Entonces, alguien le ha sugerido una operación, alguien le ha sugerido un mal medicamento, alguien le ha sugerido un tratamiento, pero no lo ha hecho con el corazón. Simplemente lo ha hecho con un afán de negocio. ¿Dice? Lo ve a un cliente. A una persona no lo ve como un paciente, sino lo ven como un cliente potencial. Acá es mi oportunidad de negocio. Entonces, yo creo que esa mentalidad, principalmente en el sector salud, tanto las empresas prestadoras de salud como en el personal, deberíamos ver cómo regulamos, cómo cambiamos esa actitud. Gracias. Gracias, congresista Rubén Condori. Damos la bienvenida al congresista Luis Galarreta. La palabra el congresista Emiliano Apaza. Gracias, señora presidenta. Por sentirme un saludo a los colegas parlamentarios de esta comisión y así también a todos los invitados hoy presentes en esta sala. Si bien es cierto que ya muchos hemos dado ya, como dice, al punto medio del tema, sí, pues es así, cierto, de que viene empezando desde el cuerpo médico este tipo de trabajo. Lamentablemente yo tengo que decir en carne propia, hemos sufrido el tema de estos tipos de maltrato en vez de que haya una ayuda. Ya está mercantilizado lamentablemente salud. El tema de salud ya es negocio. Ya no hay asistencia porque yo quiero ser una prestadora de servicio, porque me gusta, yo estoy, porque soy médico y tengo que atender y salvar a un paciente. No. Aquí creo que ese tema... Y es así como dice la congresista Cilia Taid, todo lo que ya había pasado, ya pasó. Hagamos de hoy en día otra forma. Yo felicito las perspectivas, la diapositiva que ha presentado la doctora. Me parece bien, me parece acertada, pero trabajemos en equipo. Yo creo que más de una vez, empezando desde un consultorio de un hospital, simplemente si ve pacientes, lo cita a una clínica X, Y, el médico, dice, allí te puedo operar, ahí sí tengo tiempo. Pero aquí en el hospital no te puedo, porque ya estoy sobre la hora, porque ya no es mi turno, es más, yo no voy a venir hasta la siguiente semana. Entonces usted empieza y parte de que el salud es un negocio. Entonces eso no, la verdad no debe existir y debe ser un fuente regulador. SUNASA debe entrar en fuerza para que no haga este tipo de negocios. Yo creo que, colegas, sería muy bueno presentar un proyecto de ley indicando de que la salud es un derecho para todos. Lamentablemente en estos tiempos, bueno, el que se enfermó, ya pues a su suerte, si se salvará o no se salvará, si tiene plata, se salva, y si el que no tiene, lo dejamos ahí. Muchas de estas veces, ya con nombre propio, creo que un colega dijo de que se les hace capacitaciones, se les hace eventos, se les manda de paseos a los médicos, obviamente pues son agentes vendedores. Son agentes vendedores que realmente tienen que ofertar, tratar de introducir el producto que se les ha dejado, ¿no? Que aquel que a lo mejor ha tenido que ver una injerencia de un fármaco, de una fábrica de medicamentos, pero allí, la verdad, quienes compran en más dimensión son
son los gobiernos regionales a través de MINSA, ¿no? En cantidad, que esto a su vez tiene algunos apoyos de medicamentos genéricos que muchas veces revierten a cadenas de farmacias, lo revenden a otro precio, cambiando otro nombre, ¿no? Muchas de estas veces se ha visto, pero lamentablemente pues no hay que poner mano firme aquí para que tengamos que al menos bajar este tipo de actividades ilícitas que hacen algunos malos empresarios o comerciantes, yo qué sé. Pero yo rogaría a través de la presidencia para que tengamos no solamente esta, sino muchas más mesas de trabajo y trabajar coordinadamente solamente en el desarrollo y el beneficio de aquel paciente que verdaderamente lo necesita. Gracias, colega. Muchas gracias, congresista Emiliano Paza. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano. Si no hay más intervenciones, en mi condición de presidente de la comisión, voy a plantear algunas preguntas a los que están presentes. En principio, se ha hablado muchísimo sobre el Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, que es un buen sistema para los ciudadanos que tengan acceso a la información sobre los precios, farmacia por farmacia. Se ha anunciado el día de hoy también de que existen grandes empresas que no habrían en este momento otorgado la información adecuada, como se nos ha dicho, o no estarían publicando los costos que corresponden a estas empresas, gran cadena de farmacias que no declaran los precios, precios de venta. Me interesaría, esa es la primera pregunta, ¿cuáles son, superintendente, aquellas empresas o gran cadena de farmacias que no declaran los precios? En mi condición de presidente de Defensa del Consumidor, me interesa muchísimo de que se declare, porque el consumidor tiene que ser el beneficiado, tiene que conocer los precios. ¿Para qué? Para poder decidir finalmente dónde lo adquiere y cómo lo adquiere. Esa es una preocupación. Y mi pregunta es, ¿qué se ha hecho en la calidad como institución, la superintendente, qué se ha hecho para difundir el uso de este sistema que se ha generado a través de un acceso a información? ¿Qué campañas se está realizando para poder difundir el sitio web, para que los pacientes, los que hacemos uso de este servicio, estén informados o estén al servicio a su disposición, de manera tal que el consumidor siempre esté en mejores condiciones? Esa es la naturaleza, como lo manifestó también el congresista José Luna. Nosotros vamos a trabajar siempre pensando en los consumidores. Otra segunda pregunta es, ¿la venta informal de medicinas constituye un peligro para la salud? Pero nada nos garantiza de que esos medicamentos hayan sido adulterados, se hayan manipulado, se hayan rotulado con una fecha totalmente distinta a la fecha de vencimiento, que eso es lo que sucede y se suministran muchos pacientes. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Una tercera pregunta que quiero realizar es, dentro de la superintendencia existe una facultad, y es la facultad sancionadora, que esa es la parte principal que la población en este momento espera. ¿Para qué? Para decir que muchísimos años atrás no se hicieron, pero ¿qué hacemos para poder apoyar a las empresas privadas? El mercado libre nosotros vamos a apoyar. No habría congresista alguno que se pueda oponer, pero lo que sí vamos a exigir es de que para que haya mayor competencia y pensemos en el consumidor, esta también tenga que asumir la responsabilidad social. Todos tenemos el ojo visor de hacer empresa, pero si no asumimos una responsabilidad social para los consumidores, habría solamente un sistema egocéntrico de decir, yo me lleno de plata y no hago nada por los pobres. En este momento el presidente Ollanta ha manifestado la universalización de la salud, que quiere decir que todos nos atendamos de manera igual. ¿Qué podemos hacer como clínica? ¿Qué podemos hacer como empresa prestadora de servicios de salud para poder equilibrar en esos mismos términos y hablar dentro de gestión o dentro de política en salud de querer apuntar para el mismo objetivo? Eso me interesaría muchísimo para decir que todos estamos asumiendo, tanto la empresa privada como también el Estado. Y nosotros como congresistas en este momento
estamos mal vistos, como que no hacemos nada por los consumidores. Quiero que la superintendente nos alcance ahora ideas, fuerza, qué debemos de hacer como congresistas para articular nuestro trabajo. Por eso necesito saber dentro de la facultad sancionadora, dentro del cumplimiento de sus obligaciones, cuál ha sido el resultado concreto en sanciones a los supervisados. Porque en este momento acaban de escribir en el Twitter a la congresista Cecilia Taid, por ejemplo, de que es importante el diagnóstico en salud, por supuesto. Y la población también se manifiesta que los impuestos que estamos pagando de los ciudadanos no se esté pagando en burocracia, se esté pagando de manera efectiva por las funciones que uno cumple. Eso lo dicen los ciudadanos a través de la página Twitter y es importante articular para poder mejorar nuestro trabajo. Ha llegado a esta comisión una carta del ciudadano José Antonio Solari, superintendente, quien manifiesta que se le ha administrado durante una operación el hemostático Surgicel y que todo indica que este producto le ha ocasionado serias consecuencias que lo obligan a una larga rehabilitación y el perjuicio en su vida laboral. José Antonio Solari traslada una carta y en este momento le alcanzamos esta carta a usted, superintendente, y solicito un informe al respecto porque según se nos ha manifestado, hay como 10 casos de complicaciones con este producto Surgicel y tenemos que ser proactivos y no esperar que se produzcan más daños y mueran más pacientes y se queden más pacientes sin trabajo y sin familia. Si algún congresista más desea intervenir para que la superintendente luego pueda responder a las preguntas. Congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Yo recién me constituí a la comisión porque he estado en la Comisión de Constitución viendo la propuesta de que el agua sea un derecho fundamental y consignado en la Constitución del Estado. Por eso recién estamos aquí, Presidenta, pero yo tengo algunas preguntas, a pesar que no he escuchado la exposición de los distinguidos invitados. Aquí tengo un cuadro, señora Presidenta, hecha por ESAN, aquí un cuadrito, donde desde el año 1999 los precios en medicamentos se han disparado, pero terriblemente. Terriblemente. Ahí parece que se privatizó, pues, de alguna manera, de manera irresponsable el costo de los medicamentos. Y aquí está el cuadro. No lo dice político, lo dice SAN, que es un órgano más técnico, ¿no es cierto? Aquí. Y la cuestión se agrava porque la línea sigue ascendente. En otros países un poco que se ha mantenido en el nivel, ¿no? Entonces, por eso la gente dice en el Perú que sin dinero no se puede curar a la gente, pues, si se muere. En Perú tenemos gente que se muere porque no tiene plata, porque los medicamentos para cáncer o VIH-Sida y todo lo demás son inalcanzables. Y en el Perú lo primero que se debe proteger, señora Presidenta, aparte del derecho al agua, que también es otro problema en el Perú, es la salud de la gente, porque uno, si no tiene salud, no puede trabajar, pues. No puede trabajar y ahí deja en abandono a su familia y hay un caos de carácter familiar. Pero la primera pregunta es, ¿por qué se ha producido esto? ¿Qué ha estado haciendo el Estado de que no se produzca esto? ¿No? Porque, bueno, del 99 por ahí, algunos gobiernos que incentivaron esto, bueno, son su responsabilidad, que a veces los peruanos no se acuerdan, pero ahora estamos en otros tiempos, más democráticos, con sus deficiencias, pero ¿qué se está haciendo para evitar esto? Porque esto está ocasionando algunos problemas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vemos aquí en información también técnica que tenemos, de algunas revistas de la SUNASA, de que a las clínicas se les vende con los medicamentos con descuentos de hasta el 50%. Pero cuando vamos a ver los costos, aparecen que los costos a veces se duplican o se triplican, ¿no?
Entonces, queremos ver por qué se está produciendo esto y qué se está haciendo también para evitar esta situación, ¿no? Del sobrecosto en las farmacias de las EPS, de estas empresas prestadoras de salud, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Porque si vemos las afiliaciones en las EPS son muy pocas, ¿no? En relación al CIS, a salud, las clínicas cobran mucho dinero, y lo importante en el Perú, creo que lo fundamental es que en el Perú se democratice la salud, o sea, haya más gente asegurada, no solamente en el sistema público, sino en el sistema privado. Entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, y esto para la SUNASA, para la superintendenta, ¿por qué no se publica la estructura de costo de los medicamentos? La estructura de costos, no el precio, sino la estructura de costos, porque ahí el ciudadano compraría pues el más barato y vería dónde le están cobrando de más y dónde le están cobrando menos. Pero no hay una norma que le permita publicar la estructura de costos de un medicamento, cuánto realmente está en ese precio, qué es lo que se está incluyendo, porque eso nos ayudaría para transparentar los precios, y creo que las empresas podrían ser más democráticos en el establecimiento de los precios, ¿no? Y el ciudadano controlaría, pues estaría por lo menos informado. ¿Por qué no se dispone la publicación de la estructura de precios? No de los precios, porque si pone el precio ahí, el ciudadano no sabe de qué está compuesto ese precio, sino la estructura de costos, que a mí me parecería importante, Presidenta, y con eso yo termino. Muchas gracias. Invitamos al congresista Luis Galarreta para su intervención. Gracias, Presidenta. Primero, para saludar a los invitados y pedirles mil disculpas. Yo acabo de salir de la Comisión de Transporte, que acababa hace unos minutos, donde, bueno, ayer a las 5 pues, de la tarde cambia la agenda, también tengo un predictamen nuevo y así lo aprueban, pero en fin, después estamos retrocediendo en el Pleno. Presidenta, no he estado escuchando, no he escuchado las intervenciones, obviamente, así que me disculpen si es que lo que voy a decir ya lo han comentado en algún momento, pero sí quería de todas maneras dar una opinión, voy a tratar de ser lo más breve posible en base a las opiniones que he escuchado en el momento que he llegado. Entiendo que nuestros invitados, tanto el organismo que viene siendo una especie de organismo superintendente, o regulador, supervisor, en diferentes aspectos en materia de salud. Sin embargo, yo agarro la frase que ha dicho Johnny Lescano, la cual coincido, ¿no? La gente siempre dice que no tiene plata se muere. Pero ese es un mensaje al sector público, ¿eh? O sea, voy a tratar de ubicarnos un poco. Es decir, al sector privado, lo que se le tiene que pedir es transparencia al organismo regulador, ver si hay concertación, si es que hay alguna manera de querer acordar precios, pero no le pidamos que cumpla la labor que el Estado es incapaz de hacer al sector privado. Cuando existen colegios privados, o educación privada y salud privada, y donde mucha gente, si le dicen para elegir, prefieren antes ir a un hospital, ir a una clínica, los que pueden, te está diciendo que el ciudadano que tiene algo de recursos va a preferir al privado que el público, porque el público es una desgracia. Entonces, la reforma de la salud está en manos del público. En otros países, por ejemplo, el subsidio va por el lado no de la oferta, sino de la demanda. Y ahí obviamente se necesita un supervisor mucho más sólido, porque ese es el momento que el subsidio público viene y le dice, tú usas tu bono de subsidio en la clínica tal, o en la clínica tal, o en el hospital tal. Y ahí compiten los hospitales incluso con las clínicas. O sea, la verdad que la reforma es muy grande. Entonces yo por eso no quiero pecar de ignorancia en opinar sobre temas que lamentablemente por otra comisión que se ha demorado no he podido escuchar, pero sí quería centrar algunos temas. Es decir, yo sé que no lo he hecho mala intención, pero uno no fija precios democráticamente, no se democratizan los precios van conforme al mercado. Aquí está pasando algo, si hay un alto margen, que comparto con Johnny su preocupación por los usuarios, si hay un margen alto de utilidad, es porque el mercado nos está diciendo, oye, acá hay un espacio, algo está funcionando mal, el mercado. O sea, no nos está diciendo, oye, tu Estado agarra y bájale el precio.
tal vez el organismo supervisor o la superintendencia podría identificar qué es eso, cuál es el motivo, falta competidor. Ahora se están asociando con la libertad que existe en la Constitución. Hay que mirar que esa asociación, entiendo, es de buena intención, pero hay que mirar que esa asociación más bien no termine en una especie, pues, obviamente, de dos grandes cadenas y la competencia se vuelve un poco más complicada. Por eso, repito, no he escuchado las intervenciones. Pero creo que deberíamos enfocarnos, si queremos un tema, por ejemplo, de precios, coincido 100% con Johnny Lescano. La transparencia en la información. No sé si la estructura de costos, pero que la gente esté informada exactamente de los precios para poder elegir, creo que eso es importantísimo. La necesidad de ampliar la cobertura va de la mano con una reforma en el sector público que entiendo se ha delegado facultades al Ejecutivo para que nos presente una reforma, y supongo que el gobierno traerá esa reforma. Pero en el caso de los medicamentos, yo más bien, no sé si lo han tocado, pero sí hay un caso que me parece preocupante y sí creo que vamos a tener que legislar, Presidenta, sobre eso. Un caso famoso es el SOAT. Es decir, el SOAT, cuando uno va y es conocido por mucha gente, y eso es un tema que el sector privado, justamente para que los enemigos del sector privado no agarren banderas y quieran destrozar el sector privado debería ser más inteligente. Y también mirarse a sí mismo, decir, ¿por qué cuando un ciudadano que no tiene SOAT va a una clínica, el medicamento cuesta 10 y cuando va al del SOAT cuesta 20? Porque claro, porque la clínica sabe que ya tiene un fondo bajo el brazo de ese ciudadano que va al SOAT. Entonces, como tienes un monto que va a cubrir, le empiezan a cobrar más rápido porque ya sabe que de ahí sacan. Entonces, ese tipo de cosas lesionan obviamente la competitividad, lesionan al sector privado, le regalan las banderas a los enemigos de la libertad del sector privado, se las regalan innecesariamente. Ahí, y por eso quería aprovechar estos minutos, ahí es donde debíamos atacar para el sector privado. A mirar quiénes son los que están siendo malos actores en el juego, para que ustedes mismos vayan advirtiendo. Y al sector público, el margen, repito, que coincido con Johnny, ese margen de rentabilidad no es un tema que no pueda asustar, eso es un derecho, eso no es problema. El problema es que el mercado nos está diciendo algo, falta competidor, hay algo que no se está manejando bien. Ahí, por ejemplo, necesitaría que, en el caso de la superintendenta, me podría tal vez dar una opinión, no una opinión política, ¿no? Porque claro, cuando uno dice, oye, la rentabilidad es de 300%, eso no es un problema, tema político. La parte de la regulación es que eso es un mensaje del mercado. O sea, el mercado nos está diciendo, acá hay margen para ir hacia abajo en la rentabilidad, sí. Entonces, ¿qué está faltando? Porque hay un margen muy alto, si ese es el tema. Ahora, el hecho de que haya un margen muy alto no quiere decir que no sean bondadosos, que no sean, que no cumplan su rol. El rol social es justamente dar un buen servicio. Y repito, el caso de un ciudadano que tiene algo de recursos y prefiere un colegio privado, un colegio público, una institución privada de salud a un público, es un mensaje clarísimo. Y la obligación que tenemos las autoridades es que ese servicio cumpla con los estándares que se obligan al sector privado. Entonces, eso como idea general, Presidenta, y reiterándole las disculpas que no haya podido estar antes, y me imagino que ha sido unas interesantísimas exposiciones, pero insistiendo, antes de darle justo la introducción a Johnny Lescano, voy a hablar de él, insistiendo que la parte de transparencia de precios, eso creo que coincido 100% con el economista Lescano, creo que puede ayudar mucho al tema de competencia. Ahora, si ya lo está, me lo comentarán, pero creo que por ahí podríamos también ahondar un poco más. Me pido una introducción al economista Lescano, Presidente. Gracias, economista Galarreta. Presidenta, otra pregunta que me permitiría hacer es esta concentración vertical, ¿no? Hay clínicas que están siendo compradas por los seguros.